de miembros del número hábil, número legal de miembros del Congreso, en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, dice, ¿no? Entonces, Sí. a esas se refiere. Bueno, entonces, en conclusión, no se puede aprobar la reforma de la Constitución en una legislatura extraordinaria, como usted muy bien ha dicho. Bien, señor Rojas Chiquia, entonces, como usted ha contribuido acá también, le vamos a adicionalmente, ¿no? Se le bonifica, también se le bonifica con 0.25, ¿no? Al alumno Rojas Chiquia, ¿ya? O sea que usted de todas maneras está llevando su 0.50 recargo, ¿ya? Vale, profesor. Por su participación en clase. Listo, ahí está, ¿ya? Ok, Entonces, yo le estoy poniendo acá Rojas Chiquia 0.25 aparte. Listo, ya tiene su 0.50. Ya ok, puede, profesor. no se olvide de remitirme su, porque el GIF va a salir ahí, ¿no? Claro, o, O si no, me envías el o GIF. solo, solo quiere el El, GIF nomás. el GIF nomás quiero, pues, Ya, profesor. listo, ya Ya, está. Muy bien, Rojas, gracias. a usted, profesor. Lo de muchas gracias se le pone aparte, ¿no? Con una bandita, ¿no? No, lo de muchas gracias. Claro, o sea, lo único que se mueve es el señor que se agacha. Ya sé, pero por ¿Por eso qué te digo, ¿el CPP? ¿Qué GIF pasó? incluye el muchas gracias? El GIF incluye gracias por su atención. Ah, ya, correcto, ya está bien. Aunque, Muchas gracias, entonces, Rojas, ya. ya. Siguiente es Aguado Pastor. Un momento, profesor. Aguado Pastor Cristian Fernando. Sí, profesor. Ya, ¿sobre qué es tu información, ah? Es sobre el pedido de Pedro Castillo para un permiso ¿Y quién es Pedro Castillo? Dime, ¿tú lo conoces? del presidente. Ah, claro, pues es el presidente. Disculpe, ¿Ya? profesor. Presentó información sobre el pedido del presidente Pedro Pedro Castillo. Castillo para, para, ¿para qué es el pedido? Para hacer un viaje para que Para viajar represente. al extranjero, ¿no? Sí. Ya, listo. Ya, puedes comenzar ahí a informarnos. Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a presentar la noticia con relevancia constitucional. El presidente Pedro Castillo solicita permiso al Congreso para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente Pedro Castillo presentó un oficio al Congreso solicitando ausentarse del país del 18 al 22 de septiembre, a fin de que participe en la semana de alto nivel del 77º periodo de naciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Puntos importantes del oficio mandado. Se ha previsto que el jefe de Estado participe en la cumbre sobre la transformación de la educación el próximo 19 de septiembre. Su presencia en Nueva York le permitirá sostener reuniones bilaterales con sus homólogos de la región y el mundo, además de un encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas, a realizarse el 19 y el 21 de septiembre. Intervenir en el debate de la Asamblea General que se llevará a cabo el 20 de este mes. Y el artículo utilizado sería el artículo 118, inciso 2, que serían las atribuciones del presidente de la República, el cual sería representar al Estado dentro y fuera de la República. El presidente de la República no deberá ausentarse del territorio nacional por más de 5 días sin permiso del Congreso o de la Comisión Permanente en su caso. Si es por menos tiempo, bastará con que dé aviso al Congreso o a la Comisión Permanente en su caso. En todos los casos informará por escrito al Congreso o la Comisión Permanente de todo lo actuado con motivo de su ausencia. Esa sería mi noticia, profesor. Muy bien, ahora vamos a comentar. Oye, ¿qué cosa es lo que va a hacer el presidente Castillo en Estados Unidos? Va a representar a nuestro país. Claro, pero ¿en qué cosa, pues?
¿Va a ir a representarnos un remate? ¿Va a ir a comprar algo? ¿Qué va a hacer? Va a presentarse en la Asamblea General, ¿De qué? eh, La- el cual sería ¿Pero de la quién? ¿Asamblea formación General de quién? ¿La Asamblea General del Congreso cumbre, estadounidense? sí, profesor, cumbres No, sobre la no, no, transformación del no, país. no. Él se va a presentar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ay, Dios. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que el presidente Castillo pidió permiso para viajar al extranjero? Ese sería en agosto, el cual el Congreso no le impidió por los motivos que se le acusan. O sea, no le concedió, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esos motivos han desaparecido o se han incrementado más bien? Sigue teniendo motivos, pero Sí, ¿no? Entonces, y ya, con ese antecedente, ¿tú crees que le van a conceder el permiso solicitado o se lo van a negar? ¿Qué opinas tú? personalmente creo que se lo van a negar, Se lo van a negar. ¿Y por qué le negarían? porque todas las acusaciones se están incrementando y puede que haya digamos, una fuga del país o algo parecido. Una fuga. Oye, pero resulta de que los que quieren la vacancia del presidente más bien están siendo vacados. ¿Ah? El exalcalde de Lima, Rafael Muñoz, estaba pues, propugnando la vacancia al presidente y a él ya lo vacaron. La señora presidenta del Congreso, expresidenta del Congreso, también comenzó a hablar de la vacancia del presidente Castillo y la acaban de vacar, inclusive el lunes va a ser la elección de su reemplazante en el cargo. ¿Qué, ¿Cómo la ves tú? ¿Ah? O sea, bajo esos antecedentes, resulta que Castillo está más firme que un queso ahí. Sí, profesor. ¿No? Entonces, por eso te pregunto nuevamente, ¿tú crees que le van a conceder el permiso? Mm, Así, aunque en la mayoría, ¿cómo se llama? En agosto, que se dio el caso que pidió para que salga a, para, a Colombia, creo, pidió Claro, él pidió permiso para poder viajar a Colombia para la imposición de mando del nuevo actual presidente. presidente de la República, ¿no? Del nuevo Sí, presidente de Colombia. Pero como ese era izquierdista y el Congreso estaba queriendo, este Congreso le llaman pues de la DBA, de la derecha bruta y achorada. Al contrario, lo han victimizado al hombre. Tal es así que el presidente Pietro ha venido, el primer país que ha visitado ha sido el Perú, ¿ah? Como un desagravio ante semejante medida. Entonces, ahora el acontecimiento todavía es sobre otro tema ya mucho más comprometedor para el país, como es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo verían ellos que el Congreso le niegue el permiso al presidente para poder asistir a ese cónclave? ¿Lo verían bien internacionalmente? no, porque como dice, si viaja representando, nos estaría beneficiando como a nosotros mismos. Bueno, es que él es el llamado a representar al país, pues, ¿no? Sí. Inclusive ahí, por ahí, Rosa María Palacios, que es derechista, pero inteligente, comentaba, pues, a propósito de la medida de que no le concedieron permiso, dijo, oiga, estos con la vacancia nunca lo van a poder sacar a Castillo, decía, ¿no? O sea, para emplear, ella emplea ese uso coloquial, ¿no? Nosotros tenemos que referirnos por el cargo que tiene. ¿Ya? Pero entonces la señora Rosa María decía, sí, pues son brutos, decía, porque quieren que se vaya, ya pues si él se quiere fugar es mejor, porque se va a declarar la vacancia pues por ausencia, si eso es lo que quieren, o qué cosa quieren, decía, ¿no? Y es cierto, pues no, porque si yo fuera su enemigo y yo quisiera, si no tengo los 88 votos para vacarlo, ¿ya? Aunque por ahí dicen 87, ¿ya? Ya de esto seguramente más adelante vamos a hablar. ¿Ya? Yo no tengo esos votos y yo quiero que él se vaya, entonces le facilito pues, que se fugue. Pues. ¿Por qué? Porque más tarde, ¿a dónde se va a fugar pues, el presidente Castillo? ¿Ah? A diferencia de Fujimori, él sí tenía a dónde llegar porque él era japonés de nacimiento.
adquirió la nacionalidad peruana Bamba en forma fraudulenta, ¿ya? Y porque así somos nosotros los peruanos, siempre buscamos pues extranjeros para que nos gobiernen, ¿no? Entonces se le eligió, pues, así que el hombre, como buen japonés, se fugó al Japón, pues, pero ¿qué hizo? Mira, él estaba empezando recién su tercer mandato, ¿eh? 2020, 2000, año 2000. Entonces, acababa de juramentar el 28 de julio del 2000. Entonces, ¿fue inteligente que lo dejaran irse? Claro que sí, claro que se llevó de dinero, oro, se llevó un montón de cosas. También muchos videos con los cuales hasta ahora tiene ahí amarrados a los empresarios, a todo. Por eso apoyan a su hija, pues. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tiene todavía los videos, pues, cuando tenía sus cosas caminosas en la oficina del Servicio de Inteligencia Nacional. Entonces, se fue, ya pues favoreció a Toledo, a toda esa gente que había perdido y convocaron una nueva elección y ya está. Suficiente, ¿por qué? Porque como él tenía la mayoría en el Congreso, en la vida lo iban a vacar, pues lo terminaron vacando porque no retornó en el periodo, se venció el plazo para el cual le habían dado el permiso y renunció vía fax desde Japón, le rechazaron la renuncia y lo inhabilitaron por 10 años, ¿no? Igual, si yo no tengo los votos, ¿yo qué hago? Aunque, como digo, el presidente Pedro Castillo es diferente, pues porque el hombre a duras penas pues es conocido en Cajamarca, ¿no? Ahora, claro, todo el mundo lo conoce ya por la campaña de descrédito que le han hecho desde la primera vuelta electoral, pero antes era conocido por lo del sindicato de profesores, donde era líder, en su barrio, allá en Cajamarca. ¿Ya? ¿A dónde va a ir ese hombre? ¿Se va a ir qué? ¿A dónde se va a fugar? ¿A México, a Venezuela? ¿A dónde se va a ir el hombre? Sí, Profe, dígame. profesor, ¿y qué pasaría con el expresidente Toledo que, como sabemos, todavía tiene investigaciones y todavía no le exportan desde Estados Unidos? No, no lo deportan, no lo deportan. Exportar es cuando tú del país envías un producto al extranjero. Y claro, él es un producto etílico corrupto, pero de todas maneras está ahorita bajo detención domiciliaria en Estados Unidos, Mm, porque el proceso de extradición todavía no ha terminado, pues él ha apelado también, ya le han dado para que salgan del país con destino al Perú, pero él ha apelado, pues está haciendo la más larga, ¿no? Porque sabe que llegando acá va a irse al penal de Barbadillo, pues directo, sí. ¿no? Entonces, allá todavía por lo menos está en su casa, porque con este asunto de la pandemia lo liberaron, lo escarcelaron, pero le dieron una detención domiciliaria. Ahora, como suele pasar con estos fugados, vaya uno a saber que cuando le ejecuten la extradición vaya a pasar igual que con César Inostroza, que ya se volvió a jugar de España. César Inostroza ya está, dice, por Bélgica, no sé por qué otro país, ¿ya? Pero triste destino, ¿no? De alguien que aspiraba a ser presidente de la Corte Suprema de la República, terminar fugado como un presidiario cualquiera, con el riesgo de que en el momento en que caiga va a terminar pues con una serie de condenas acá en el país, porque más bien les está dando tiempo a sus enemigos para que le sigan armando más y más expedientes, porque resulta que ahora en el Perú las penas no es como antes que se juntaban todas las penas en una sola, que era la más grave, ¿ya? Por eso el señor Fujimori, si sumáramos todas las condenas que tienen esos 7 casos, en esos 7 procesos que lo condenaron, él estaría preso 100 años, porque en su momento, en su tiempo en que fue condenado, existía lo que se llama la refundición de la pena, en donde solamente purgaba la pena más alta, que en este caso viene a ser el homicidio de Barrios Altos, o sea, fue condenado a 25 años de prisión, y el resto no, pero en cambio los de Profesor, ahora se van fíjate si sumando. Por 28 ejemplo, está bien, por el ex favor. gobernador, ex presidente del gobierno regional de Cajamarca, ¿cómo se llama? Santos. ¿Ya? El hombre tiene encima más de 20 años de condena. ¿Por qué? Porque le han ido sumando por tal delito tanto, tanto, porque ahora se suman así.
todos los delitos se van sumando uno tras otro, y entonces es donde tiene penas de 30 años, 40 años, porque se suman pues las penas por los distintos delitos que son condenados, se le va sumando, ¿no? Entonces, el señor Inostroza va a tener ese problema, ¿no? Está dejando que los enemigos, ¿por qué? Porque si él hubiera estado acá, ya hubiera salido con el cuento de la pandemia, ya estaría en su domicilio otra vez, pues, ¿no? Como lo está la señora Keiko Fujimori, que debería estar en prisión, pero como ella, por el cuento de la pandemia, le han escarcelado, está supuestamente en detención domiciliaria, aunque creo que ya le han revocado a comparecencia restringida nomás. Pero está ahí ella, por ejemplo, es una, y otro más que han sido escarcelados. ¿Ah? La pandemia ha sido un buen pretexto para que todos los corruptos salgan de prisión, por preservar su vida. ¿Ah? Así estamos. Bien, señor, muchas gracias por su presentación. Gracias. Siguiente. Pilpa Alvarado Jaime. Buenas tardes, profesor. Ahora presento. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Por supuesto que se le escucha, señor. Ah, ok, ¿Sobre qué ok. es su información? Ah, ya, es sobre el exiliario Antauro Humala, si es que podría o no participar en las elecciones A ver, presidenciales. el exiliario, el escarcelado será. Ajá, perdón, estoy nervioso, profe. Ya, ¿se puede visualizar? Sí, ya proceda. Ok, muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a presentar mi noticia con relevancia constitucional. Aquella noticia donde pues se incita a algunos artículos de la Constitución. A ver. Y la noticia viene a ser la siguiente, ¿no? Antauro Humala sí podría postular a la presidencia, advierten especialistas. Bien, para empezar, ¿quién viene a ser Antauro Humala? Antauro Humala, Antauro Igor Humala Tazo, viene a ser el hijo, ¿no? El hijo de Isaac Humala. Ahora, ¿quién es Isaac Humala? Isaac Humala viene a ser un abogado egresado de la San Marcos, quien dio inicio a una ideología llamado etnocacerista, ¿no? Es una ideología política peruana que evoca al poderío de la identidad del imperio incaico. ¿Qué quiere decir la ideología etnocacerista? Quiere decir que quienes deberían estar en el poder tienen que ser los descendientes de los incas, no las personas blancas, como él los llama. Ahora, ¿por qué es noticia que una persona postule a la presidencia, ¿no? Porque después de todo es una persona, ¿no? Persona normal y jurídica, ¿no? Porque no se trata de cualquiera, se trata de una persona que acaba de cumplir una condena, ¿no? Su condena inicial era de 25 años, pero salió después de 17 años y 7 meses de prisión, debido a que, bueno, hizo manualidades, reposterías, escribió libros, ¿no? Ahora, ¿qué artículo se aplicaría en esta noticia, no? Yo voy a incitar acá el artículo 46, que dice que es el derecho a la insurgencia. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. ¿Y por qué incito a este artículo? Porque si bien sabemos, Antauro Humala fue condenado por el Andahuaylazo, ¿no? Y en este hecho llamado Andahuaylazo, ¿qué es lo que pasó? Murieron 4 policías, ¿no? Y la muerte de esos 4 policías fue, encontraron culpable a Antauro, ¿no? ¿Y de qué también trata el Andahuaylazo? Trata de que, pues, en Andahuaylas, Antauro Humala tomó la comisaría, el municipio, ¿no? Y desde ahí iba a tomar el poder ejecutivo, ¿no? Ok, ¿qué más? Los artículos 106, ¿no? Donde dice que para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, ser mayor de 35 años, gozar derecho de sufragio, estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación, ¿no? Ahora, también hay impedimentos, ¿no? Y los impedimentos están en el artículo 107,
que nos dicen que no pueden postular a la presidencia los ministros, los miembros del tribunal, el presidente del banco, los miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros. Eso sería todo, profesor. A ver, ¿en qué impedimentos está? ¿En el artículo 107? Sí. A ver, vamos a ver. No, pero el 107 es sobre iniciativa legislativa. El artículo 107 es cuando no pueden postular a la presidencia los ministros, miembros del tribunal. ¿107 de dónde? ¿Será de la Ley Orgánica de Elecciones? Ajá, sí, de la Ley Orgánica de Elecciones. Ah, ya, porque la Constitución habla sobre la iniciativa legislativa. A ver. Ya, listo, ya. Pues, oiga, este señor Antauro Humala, ¿por qué fue condenado, ah? Ah, ya, fue condenado por el andahuaylazo, Ya, pero, porque en lo que ha pasado ahí es que ha habido francotiradores, ¿no? Bueno, eso al final se descubrió que había francotiradores que habían disparado por un cerro a los policías que estaban tratando de detener a los etnocaceristas, ¿no? Que estaban tratando de tomar la comisaría, el municipio. En especial fue por la muerte de los 4 policías. o sea, pero, a ver, Antauro Humala, ¿no? Sí. Este, a ver, un ratito. El señor Antauro Humala fue condenado, espérate, no ha sido condenado por homicidio. Mm, mm, A ver, vamos a buscar. Pues fue por el delito de rebelión. sí, tiene razón, no es rebelión. Claro, pues por eso es que los especialistas dicen que sí podría postular, porque si fuera a ver por homicidio, él no va a poder postular. Así es. Y además hay en ninguno de los artículos de la Constitución hay algún artículo que diga que una persona que ha cumplido una pena, ¿no? de cárcel no pueda postular. Entonces, sí, en Tauro Humala sí tienen la posibilidad de postular. ¿Y por qué Sí, es noticia? ¿Por no, qué es pero acuérdate que también hay un artículo que le han aplicado a Vladimir Cerrón, pues justamente por eso no puede ser funcionario, ¿no? No puede ser autoridad. Pero claro, es en el caso de los delitos contra la administración pública, eso no es materia de la condena tampoco de Humala. Bueno, ahora vamos a ver un informativo breve donde está allá. De todas maneras, acá te vamos a poner identificación de la norma constitucional aplicable. Entonces también te estamos dando 0,25 por cada uno, ¿ya? Ok, Listo, gracias. ahí está. Entonces, Pilpa. A ver, el siguiente. Sí, profe, buenas tardes. Ya. A ver, ¿quién es el siguiente? Después de Pilpa viene Tinoco León. Sí, profe, ahí le presento. Tinoco León. A ver, Tinoco León. Javier Franco. ¿Se visualiza? Todavía. ¿Sobre qué trata tu información? ¿Ah? Sobre los 9 congresistas que se les encontraron en el Congreso. Ah, ya, sobre los 9 congresistas de la tranca. Ya, Sí. ya, puedes proceder, ya. Ya, bueno, buenas tardes, profesor. Compañeros, en esta oportunidad les voy a presentar mi noticia con relevancia constitucional, que habla sobre los 9 congresistas del partido ABP, Alianza para el Progreso, que bebieron alcohol, ¿no? Con Freddy Díaz antes de la violación sexual. Bien, bueno, luego de la reunión, ¿no? que tuvieron en el Palacio Legislativo, Freddy Díaz y su colega Idelso García fueron a las oficinas, ¿no? del Girón Azángaro, donde se encontraron con Eduardo Salguana para continuar libando alcohol, ¿no?
antes de que Freddy Díaz protagonizara un acto de violación sexual en agravio de su trabajadora, ¿no? Bueno, A informaron ver, pues a ver, ahí tienes que leer, aprender a leer, pues ya está esto como el presidente Castillo, que le cambia el sentido de las palabras. No dice de su trabajadora, de una trabajadora, porque la trabajadora ¿de quién es? ¿De Freddy Díaz o es del Congreso? es del Congreso, pero Ah, trabajaba en su despacho. ya, pues trabajaba en su despacho, pero no le pagaba con su peculio días, pues, sino es el Congreso el que contrató y el Ok, que ok. pagaba a la empleada, ¿no es cierto? Ok, profe, sí, tiene razón. Ya, bueno, ya, entonces, eso, bueno, eso es lo que, el acto de violación, ¿no? De a una empleada del Congreso. Bien. Y bueno, acá la bancada parlamentaria, Alianza por el Progreso, informó, ¿no? Que brindará una conferencia de prensa para el día de ayer, ¿no? 8 de septiembre. Esto luego de que la República revelara, ¿no? Los nombres de los congresistas, apepistas, ¿no? Eduardo Salvana, Gelson García y hay algunos más, ¿no? Quienes estuvieron llevando alcohol junto al parlamentario Bueno, Freddy Díaz. bueno, a ver, vamos a levantar la noticia, como dicen en periodismo. ¿Por qué razón tú haces mención de los 9 congresistas? Porque fueron partícipes del momento donde han estado llevando alcohol. O sea, se supone de que si lo han sancionado por estar libando alcohol al señor Freddy Díaz, también todos aquellos que estuvieron con él en primera instancia, ¿no? Pero dice que ahora vamos a ver eso en la información dentro de un ratito, pero no todos lo acompañaron a su oficina. No, fueron solamente Eduardo Salvana, Idelso García y Alejandro Soto. No, no, pero ya, los que fueron a continuar la juerga. Por eso, como le digo, fue Eduardo Salvana, Idelso García y Freddy Díaz. Luego, Ya. Freddy Díaz, Entonces, bajo esto ya pues es complemento de la información anterior que trató uno de tus compañeros, pero también vamos complementándolo. Entonces, siguiendo la lógica seguida contra Freddy Díaz, también deberían ser sancionados esos congresistas creo que sí, por haber sido partícipe de ello. por haber sido partícipes o por haber cometido el mismo hecho. El mismo delito, claro. Por haber No, cometido no, el no, mismo no. delito. El deber dentro del recinto parlamentario no es un delito, a no ser que tú te estés refiriendo que todos ellos violaron a la empleada, No, no, no. ¿no? No, pues el delito es el que se les Por indica parte es de Freddy Díaz. de violación Sí, sí, sexual, por ¿ah? De parte de Freddy privación de la Díaz. libertad sexual. Pero la conducta ética por la cual ha sido sancionado el señor Freddy Díaz es por haber estado libando licor dentro del recinto parlamentario. Ya empezaron algunos a pedir que a los 9 de APP, porque estaban celebrando la elección de Lady Camones como Camones. presidenta del Congreso, entonces a los 9 los sancionen también, pero hay otros que más con mayor fundamento dicen, no señor, en todo caso ahí hicieron un brindis, porque era un brindis que estaban haciendo, los brindis están permitidos, pero ya los que sí se fueron a continuar la juerga, a la oficina de Azángaro, a esos sí tendrían que ser sancionados, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, sí, profe, deberían ser porque ellos ya se fueron de más, creo. Y Claro, pues, ¿no? esos fueron, como le digo, Eduardo Salvana, Idelso García, y si mal no recuerdo, Alejandro Soto. Muy bien, ya. ¿Algo más que quieras informarnos al respecto? A ver, bueno, en sí es... Ah, los artículos. Bueno, acá esta es la parte donde... un breve resumen, ¿no? De lo que había pasado, que los tres estuvieron en el despacho de Freddy Díaz por 10 minutos. En ese momento, como le digo, Soto se retiró, por lo que solo quedaron Idelso García, el actual presidente de la Comisión Especial, ¿no? Que elegirá el Ya, defensor del pueblo. ya, Ya. correcto, correcto. Ahora vamos a la norma. Bueno, acá el artículo 39 de la Constitución nos dice que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación, ¿no? El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación, y en ese orden, ¿no? Los representantes al Congreso, el Ministerio del Estado y así, ¿no? Ahora, el artículo 95, ¿qué nos dice? Que el mandato legislativo es irrenunciable. Como sabemos, a Freddy Díaz le han suspendido por 120 días, y acá nos dice, las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no puede exceder de 120 días de legislatura. Ya. Muy bien, Y Tinoco. Ya, Tinoco, está bien, ya eso. Además, yo ya lo había tratado anteriormente. Ya, listo. Entonces, Tinoco,
se ha ganado limpiamente su 0.50. Ya. Ok, profe, Siguiente. Después de Tinoco viene Vera Díaz. Ok, profesor, buenas tardes. En este caso, profesor, mi información coincide con la de un compañero, con la del compañero Aguado. Uy, Igual puedo presentar. no, pues ya no, porque ya se ha agotado ya la información ya. Más bien Tinoco León ha sido más mosca porque ha tocado sobre el lado, dice, de los que estuvieron libando licor. Él ha agarrado la información de la República de ayer, ¿no? Te correcto. guardamos, puede ver a Díaz para la próxima clase, pues ya, tú arrancas, Ok, está ¿ya? bien. Igual también Listo. he identificado otra norma, pues, porque creo que el compañero solo identificó un artículo. En mi caso me he fijado que son 2 artículos que se aplican a esta No, noticia. 2 artículos ha identificado tu compañero Tinoco. Ya, A ok. ver, ¿cuáles son los artículos que tú estás identificando? A ver acá, el 118 y el 102. El 118, pero el 118 está referido al presidente de la República. No, sobre la noticia, mi noticia es sobre el presidente Pedro Castillo que solicitó el permiso para asistir, ¿no?, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya no, eso Sí, ya sí, fue agotado, pues ya fue agotado, Vera, ¿ya? sí, a eso me refería. Ya, gracias, gracias. Siguiente, entonces, Muguerza Chávez. Entonces, Vera Díaz, vamos a dejar constancia, Vera Díaz Cristian, ¿ya? Se le reserva para la próxima clase, para abrir el rol de expositores en la próxima clase, porque su información es repetida, ¿ya? ¿Está bien? Listo, ahí está Vera Díaz, dejado constancia. Tú vas a tener el privilegio de abrir la ronda de expositores. Ya, ahora, Muguerza Chávez. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Ya, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Hoy día voy a presentar una noticia que es sobre la denuncia que tuvieron los ministros Aníbal Torres, Felichero y Alejandro Salas ante la Subcomisión de Acusación Constitucionales. Eso es debido a que, más o menos, en una reunión pública dijeron más o menos que el candidato al municipio de la Libertad, César Acuña, debía ser removido. Eso debido porque supuestamente se infiltraron unos audios que tuvo César Acuña con Lady Camones, o presuntamente agilizar en el Congreso para favor de César Acuña. Entonces la ciudadana, más o menos basándose en lo que dijeron los ministros, acá Aníbal Torres pronunció: el jurado electoral de Trujillo debe separar al candidato César Acuña. Es tan flagrante la violación de la ley electoral que eso debe resolverse rápidamente. Entonces, Sí, pero eso no es denuncia constitucional, Muguerza. no es denuncia, sino que esto es lo que, digamos, el ministro, digamos, ha dicho públicamente. No, Entonces, ya sé, pero eso no ha sido abierto por la comisión en el Congreso, sino ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque por haber roto supuestamente el equilibrio electoral. sí, ¿Ya? sí, O sea, claro, o sí, sea, no es la denuncia no es ante las subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Por qué? Porque ahí solamente van las infracciones constitucionales. ¿Qué claro, pues, infracción va a haber acá si ya, es una sí, cuestión de sí, opiniones? Es ante el jurado electoral de elecciones, porque siendo ellos funcionarios, dice que están actuando en contra de un candidato. sí, A eso claro. es, Ahí, el más o jurado menos, electoral provincial creo que es el que ha abierto la investigación, algo así sobre el tema. sí, claro. Acá está, dice la ciudadana Claudia María, más o menos voy a seguir un poquito más. Ya, ella será la denunciante, pues. Ella es la denunciante. Y acá Ya, está, pues. dice, y acá están los artículos en los cuales se basa por la denuncia ante la sumisión constitucional. Ese es en el artículo número 38, que es en el principio constitucional de buena administración, y el artículo 39,
que es atentar contra los derechos de prioridades del Estado, y el artículo 44, que es la infracción contra los deberes del ejercicio del poder, precisado en el artículo 45 de la Carta Magna. Ya, Sí, entonces, ¿qué se pero buscaba? esas normas no tienen nada que hacer. El 44 habla sobre los deberes primordiales del Estado. ¿Ya? Ahí está, me parece que estás exponiendo un poquito fuera de contexto, porque este tema tiene implicancias con la campaña electoral. ¿Ya? Efectivamente, ahí se ha abierto una investigación, pero es porque al pedir ellos porque ¿qué es lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros? Dijo, bueno, pues la fiscal de la Nación ya debería haber abierto una investigación, acá solamente le abren al presidente por cualquier cosa, y sin embargo estos hechos que demandan gravedad no lo hacen, ¿no? Entonces, por esa expresión de reclamar, dice, estarían ellos vulnerando, están actuando en contra de un candidato, dice, porque la víctima sería Acuña, César Acuña. Sí, exacto. Entonces, también bajo lo que debe ser ley sobre el principio de neutralidad, que más o menos dice que Esa ley, es en el esa es la artículo norma, el 32. principio de neutralidad que le están acusando para abrirle esta investigación a nivel del juzgado electoral. ¿Qué anterior de qué? Sí, claro, profesor. Bueno, voy a decir un poquito más y luego mencionar algunos artículos en los cuales la ciudadana está basando para la denuncia. A ver, no, Ya ya ve- olvídate de la ciudadana, vamos nomás, ya, levanta el hecho nomás. ya, listo. Hablo del primer Ya, informe ¿qué donde dice el hablamos principio de sobre neutralidad? Dice que en el acto el electoral, para resistor, impedir o el multímetro. perturbar la libertad de ¿Te sufragio, acuerdas que pedí un utilizando la informe donde influencia de su ponías la cargo a los pieza, los medios símbolos? de que estén Ya les dijeron previstas que me sus lo den para entidades, unirlo todo, actos de para cualquier hacerlo. naturaleza que favorezcan o perjudiquen a Pero la este otro determinada informe organización no política es o por candidato. si En acaso. este Sí, sí, caso, ya lo sé, pero perjudicaban para unirlo. o Se han pretendían demorado, perjudicar a enseñen César primero cómo Acuña. lo han hecho. Estoy peleando Entonces, con en este eso. mismo documento legal pero ahorita te señala lo en el mando. artículo 33 que para que se configure la situación de vulneración de la neutralidad. En el artículo 31 del artículo 31 de la Constitución, en la que puntualiza, la ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Ya. Bueno, si yo fuera abogado de ellos, diría, bueno, pero ¿de qué infracción me hablan? Cuando el propio Congreso ha vacado a la presidenta del Congreso de la República por estos mismos hechos. ¿Ah? Entonces, definitivamente, eso va a pasar. Ya, está bien, Muguerza, acá te estamos dando tu 0.25, ¿ya? Entonces, Muguerza. Tú no estás en la lista, Muguerza. El delegado, no lo has puesto, Muguerza. Tú te has inscrito. Sí, acá. Tienes razón. Profesor, sí, dígame. Sorry, sí está. Profesor, quisiera realizar una acotación acerca de una compañera. He visto la A ver. votación de mis compañeros, no de la ¿Quién? lista del Excel. ¿Quién es? Pareja Quispe Alexandra. Pareja, no estaba, ¿no? No, quisiera saber si es acá del aula o si es una alumna que está... A ver, pareja. ¿Está aquí, pareja? Pareja Quispe Alexandra, profesor, porque he visto acá una relación de su Excel y no se encuentra. A ver, pero yo no la veo que esté acá presente. Pareja, a ver, señorita pareja. Pero en antes le he llamado en la lista. No, profesor, pero o sea, veo acá, estaba corroborando la información de algunos compañeros. Pareja Quispe Alexandra, ahí está. ¿Usted se ha incorporado recién o está desde el principio? Está haciendo rectificación. Ya, en tal caso entonces lo tomaré en cuenta, no en el Excel. Ya, No pareja Quispe Alexandra. Tiene que tomarlo en cuenta, pues, ya la incluye. No la veo en la lista de SFA tampoco. No está, pues, porque la señorita está explicándonos por el chat de que está haciendo rectificación. Sí, no se preocupe. ¿Ya? A ver, señorita pareja, abra su cámara para poderla conocer. Profesor, buenas tardes, sí. A ver, ábranos su cámara para poderla ¿Se ve? ver. Ahí está, sí se le ve. Ya, señorita. Entonces usted recién está haciendo su rectificación de matrícula.
Sí, profesor, estaba viendo las aulas porque se habían llenado, disculpen. Ya, correcto. Entonces, señor delegado, ahí tiene en el chat la identificación de su compañera. Inclúyala en el cuadro y luego de eso hace conforme le he indicado al principio de la clase y me lo envía, ¿ya? Ya está. Muy bien. ¿Ya está usted en el grupo de WhatsApp, señorita pareja? No, profesor. Ya, entonces, delegado, facilítele la información a la señorita pareja, Sí, profesor, está enviando, ¿no? ya, para que se pueda incorporar al grupo de WhatsApp. Ok, ok. Ya, lobos abstenerse, por favor, prohibido. ¿Ya? Bien, continuamos. Después de Muguerza, sigue Galván Urizano. Presente, profesor. Profesor, una consulta. ¿Podría presentar a mi compañero, ya que cuando yo presento la máquina se me paraliza? Ya, pues, ya, Ya. usted, que se le paraliza la máquina, está rara. ¿Ah? Eso me hace recordar un viejo chiste que decía, ¿qué cosa es el amor? Es una máquina rara, decía, porque solamente trabaja. Bueno, ya, Galván Orizano, Ovidio Agonio, ¿no? Sí, profesor. Buenas tardes. Siguiente diapositiva, profesor, compañero. Ya, ¿sobre qué es su información? ¿Ah? Sobre la vacancia de Lady Camones, que y ella es censurada también por el Congreso, con 61 votos a favor y... La vacancia de Lady Camones. Todos los vacadores están siendo vacados, ¿no? Claro, sí, también como con el presidente, con el alcalde, exalcalde de Lima, Jorge Claro, Montes. también, pues. Sí, Ya, bueno, ya, proceda, pues proceda. Ya, acá hablamos con que la vacante, la expresidente de que pertenece al partido APP de César Acuña, es vacada. Y fue aprobada por la moción que presentaron diversas bancadas parlamentarias oficialistas para retirar a la presidenta de la mesa directiva. Ella ejerció el cargo el 26 de julio de María Carmen del Alba. Y Lady Camones se dejó ahora dejar el cargo del Poder Legislativo luego de 42 días de haber ganado las elecciones para presidir a la expresidenta, a su antecesora. Siguiente diapositiva, compañero. Y todo comenzó, la vacancia comenzó con sus audios de Acuña, que donde hablaron sobre donde favorecerle a él cuando él se lanza como gobernador por Trujillo. No, pero el acto de favorecimiento consistía en que el proyecto de ley del Ejecutivo para la creación del Distrito Alto Trujillo fuera priorizado para que él la utilice como herramienta, elemento de campaña, ¿no? Sí, claro, exacto. El 2 de septiembre un noticiero sacó unos audios de él donde sostenía su semana entre militantes, o sea, estaban reunidos los militantes de APP, congresistas de su bancada y el fundador César Acuña. En el primer reportaje sobre estos audios se oye a Acuña Peralta presionar a Lady Camones para que le favorezca, ahí donde acá puse las conversaciones en donde él dice que donde también quiere salirse de todo que ¿cómo se llama esa palabra? Del presidente Pedro Castillo, para que no se le involucre con él, sale a decir que van a bancarlo, todo eso. Y en el primer reportaje... Claro, mira, haciendo un paréntesis, este señor César Acuña, justamente hace unas noches Martín Vizcarra lo ha acusado de que él lo traicionó, ¿no? Que la vacancia de Vizcarra se debe a la traición de César Acuña, porque él con su hijo le habían propuesto para quedarse 2 años más, aprovechando la pandemia y todo lo demás, con el gobierno y en el Congreso. Como él no le aceptó, entonces lo traicionó y lo vacaron, pues, ¿no? Porque efectivamente los votos que definían eran los de Acuña. Ahora, actualmente, Acuña, desde el comienzo del actual gobierno, ha mantenido una política como que es y no es. No, estaba fácil, no ser, señor pero método, en ya el me voy. Era, Bye, chicos. había una alianza con Castillo, con el presidente Castillo. Naturalmente, que esto se dejó entrever
con el escándalo de la tesis No, la plagiada, terminé en la madrugada, porque la media horita Universidad nomás. Vallejo Capaz, ¿Qué sí, madrugada? nunca ha Si se sido entrega hoy en la categórica noche. al principio, No voy a, y más no bien tengo decía que tiempo no para entregarlo había ahorita ya. habido, primero que no había la No información, tengo luego tiempo, de que no lo voy a había habido escribir aparte yo. plagio, etc., etc. Dentro de esa alianza O política, no el sé, gobierno Michi, parece ser si le haber puedes sido indicar si lo convencido puedo por presentar a la madrugada, yo Acuña normal. a presentar No ese sé, proyecto no de la mentira. creación Pillé de Alto No te Trujillo como conozco, un distrito, basura. porque por esa razón, a los pocos días de presentado, a los 5 días de presentado, como lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Inmediatamente chapan, como dice, chapan la flor los congresistas de Acuña y se produce esta reunión. Entonces ahora vamos a ver la secuencia con detenimiento. Y este señor Acuña, que es el orquestador de que el Ejecutivo presente el proyecto, y luego lo quería apurar en el Congreso, aprovechando de que la presidenta era su correligionaria, y después de presentarse para poder obtener 120.000 votos, dicen Trujillo, ¿no? Ese es el hecho. Bueno, Claro. ya, a ver, abrevia Galván, ¿cuál sería la norma? A las los artículos de la Constitución, ahí se aplica, también hay muchas cosas de que Lady Camones salió a defenderse tras la difusión del reportaje y dijo que no hay para su privacidad y que ella está buscando el anuncio de medidas legales para poner la regla la privacidad. Ya. Ellos quieren invocar, escúchame, ellos quieren invocar el artículo 2, inciso 10 de la Constitución, que aquellas comunicaciones, ¿no? Que son subrepticias. Pero en este caso, pues, uno de los participantes de la reunión es quien ha efectuado la grabación. No es que ella estaba hablando con Acuña por teléfono y le han interceptado, que ese es el caso típico de interceptación. En este caso, uno de los presentes ha grabado y luego ese es el mismo caso de Mamani, y en Mamani, el difunto congresista fujimorista, por el cual está involucrado el hijo de Fujimori, Kenji, y dos ex congresistas más en un proceso penal, resultaban de que fueron grabados por Mamani, pues, ¿no? O sea, ahí se descubrió que los congresistas hacían lobby para ganarse platita con los proyectos, para meter, y era parte de los muertos y heridos que los congresistas se llevan, ¿no? Entonces, una corrupción sin igual. Entonces, Mamani a través del famoso reloj había grabado, dice, las conversaciones. Y luego los acusa. En ese caso no es una prueba ilícita porque él ha participado en la conversación, ¿ya? Que es muy distinto a los casos de donde hay, por ejemplo, una pareja que se toma fotos desnudos, sosteniendo el acto sexual, el acto carnal, y luego se pelean y uno de ellos lo divulga. Ese es diferente porque eso sí está tipificado como un delito. En este caso, es una conversación que ha sido pública, pues, porque de momento de que están todos los congresistas y hay miembros del partido, entonces ya no es una reunión privada, es una reunión pública, claro está, con limitaciones, que es en cuanto a que no va pues otro público que no sean ellos, pero definitivamente es un acto público porque están reunidos, pues, ¿ah? Para tratar temas, en este caso, temas de política estatal, ¿ya? Bien, ¿cuáles serían tus normas aplicables aquí, el artículo Galván? 86 de la Convención de la Política Final ya. Artículo 86 de la noción de la moción de censura y cuestión de confianza del Congreso, donde aplica que todo, cuando se ve al gabinete, al gabinete que está a cargo de la presidencia, se le puede hacer la moción de censura contra su Ya, pero sería la identificación de la norma, claro, tú estás aplicando el reglamento del Congreso de la República que tiene rango legal, pero en todo caso, la norma constitucional aplicable sería esta, es correcto lo que tú estás citando, pero sería en este caso la norma constitucional en donde dice que el reglamento del Congreso tiene rango de ley, que está acá, mira, este está en el artículo 94. ¿Ya? Que dice que el Congreso elabora y aprueba su reglamento que tiene fuerza de ley. ¿Ya? Este sería la norma aplicable del 94, porque a continuación tú te irías al artículo 86 del trámite de la moción de censura. Bueno, pero de todas maneras te lo vamos a validar, ¿ya? Profesor, y según las fuentes de la noticia,
la noticia, compañero, porque es del Congreso, la noticia saqué de Noticias del Congreso, y lo puso en breve con unas concordancias con el artículo 132, 133, pero ellos hablan de voto de censura y rechazo de cuestión, y el artículo 133 habla de crisis total del gabinete. Y el No, pero eso es con relación a la censura de ministros, ¿ya? En este caso es la censura de un miembro, de un presidente de un órgano que es el Congreso de la República. Y en este caso está hablando de la moción de censura o rechazo de la cuestión de confianza internamente, pero que es aplicable también al presidente, pues, ¿ya? Del Congreso. Muchas gracias. Ya, listo. Ya estamos de ahí bien. Bien, entonces ya no hay nadie más, ¿no? Ya está, ya se cerró el rol de oradores, terminó en Galván Urizano. Ya, para poder repasar directamente esto con los informativos del día de hoy. Ya, todos han tratado hechos ocurridos entre ayer y antes de ayer. Entonces aquí vamos a brevemente proyectar la parte informativa. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 9 de septiembre de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y parece que el que le maneja la cuenta de Twitter al presidente Castillo se emocionó cuando vio internet llena de discusiones sobre temas internacionales. Entonces, luego de mandar un mensaje protocolar sobre el fallecimiento de la reina Isabel, lanzó dos temas sobre los que el propietario de la cuenta nunca, al menos en público, ha manifestado ningún interés: la República Saharaui y las 200 millas del mar peruano. ¿Qué tienen que ver estos temas? Pues era básicamente Castillo bajándose a otro ministro por Twitter. Para no extendernos en dos temas que son bien complejos, podemos resumir la cosa así. El actual ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez, está famosamente en contra de la existencia de la República Saharaui y famosamente a favor de que el Perú firme la Convemar, tan a favor que fue su tesis. Entonces casi podríamos decir que esos dos temas son sus mini obsesiones, y ayer Castillo tuiteó a favor de esa república y un poco más sutilmente en contra de la Convemar. O sea, salió a quemar a su propio canciller, no en un tema, sino en dos temas que él considera cruciales. Así que todo indica además que Rodríguez se enteró por Twitter que su jefe lo estaba desautorizando. Al margen de este incidente que ya resulta folclórico, ¿no? Castillo bajándose otro ministro por Twitter, solo queda ya tomarlo a chiste, hay una consecuencia inmediata. Al parecer, la justificación de Rodríguez para haberse alineado contra la República Saharaui era que Marruecos, que es el principal enemigo de esa república, podría proveer al Perú de la tan necesitada urea para la campaña agrícola. Imagino que después del tuit de Castillo ya todo eso se derrumbó. Sobre la urea hay más malas noticias. Nuevamente el proceso de compra internacional de fertilizantes ha quedado desierto. Ahora ha sido la propia empresa italiana Union Sped la que renunció a proveer de urea al Perú. No ha quedado tan claro por qué. El anuncio lo hizo la subunidad de abastecimiento de agro rural, sin decir las razones de la empresa. Solo dijo que no hay más postores, o sea, desierto el proceso, y recomiendan iniciar acciones legales contra los italianos. Yo ya perdí la cuenta. Este era el tercer intento por comprar urea, una urea que en circunstancias normales tendría que haber llegado hace más de un mes. Para ser un presidente que reivindica sus orígenes campesinos, hace muy poco por defender los intereses de los campesinos. Una más del gobierno. El actual viceministro de Transportes, Luis César Rivera Pérez, ha sido condenado ayer a 6 años de cárcel por delitos cometidos entre el 2013 y el 14. Este señor fue nombrado como viceministro por este gobierno hace nada, en junio de este año, cuando ya sabían que estaban a punto de sentenciarlo. Y 3 meses después, pues, el señor ha sido sentenciado a 6 años. ¿Qué pasó? Según la sentencia, cuando este señor Rivera era gerente general de Aeropuertos Corpac, favoreció a 2 empresas con la clásica, fraccionó sus contratos por debajo del límite necesario para irse a licitación. Eso le permitió contratarlas a dedo. Eran empresas de seguridad para el aeropuerto Juan Velasco Astete y la estación de radar Acopia Grande de Cusco. Ahora está condenado por negociación incompatible. Mientras tanto, su jefe, el intocable ministro Heiner Alvarado, sigue allí esperando que lo censuren, si es que lo censuran. Y continúa el escándalo del cheque de 4.000 millones de soles con el que el presidente Castillo, junto a Chibolín, engañó
a los pacientes de cáncer del Perú. María Lumbre Figueroa, presidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer, y Karina Pujar, vocera del colectivo Ley de Cáncer Infantil, salieron a denunciar haber sido utilizadas por el gobierno. Sí, nos utilizó, porque después de todo lo que él anunció se esperaba la normatividad, la aplicación, y nunca se ha dado. Nos sentimos dolidos, heridos, sobre todo por la vida de un niño. Yo creo que el presidente Castillo debe ser consciente, dijo Lumbre Figueroa a RPP. Por su parte, en la misma radio, Pujar contó que incluso habían tenido reuniones con el Ejecutivo para saber cuándo se iba a habilitar el cheque que prometió el pasado 12 de mayo. Insistieron, pero la respuesta siempre fue la misma: no hay presupuesto. Fuimos engañados, porque si uno hizo el esfuerzo de ir hasta Palacio de Gobierno, lo hizo por el amor a sus hijos, por el amor a que un presidente va a decir, va a ayudar realmente, y no va a haber un dinero que no había, que no existía, dijo Figueroa en Radio Exitosa. Por su lado, Pujay indicó que incluso para el evento les pidieron 200 niños peladitos para la primera fila. Un horror. Bueno, dos personajes absolutamente inescrupulosos se juntaron y crearon un horror de esta magnitud. Y como en el Congreso no hay secretos, finalmente empieza a reconstruirse el día que terminó con una denuncia de violación en el despacho del congresista Freddy Díaz. Y esta reconstrucción ha vuelto a poner a APP, el partido de Acuña, en el centro de la tormenta. Hace unos días, en un intento por sacar los reflectores sobre sí mismo, el acusado de violación, Freddy Díaz, reveló que el 26 de julio, la fecha es importante, 26 de julio, él se había ido a chupar con 9 congresistas y luego otros 3 congresistas fueron a seguirla a un despacho congresal. Bueno, ayer los periodistas Wilber Huacasi y Abel Cárdenas de La República reconstruyeron bien lo que sucedió, y miren la ironía. Resulta que ese día, 26 de julio, algunos de la bancada de APP decidieron celebrar la elección de su correligionaria Lady Camones como presidenta del Congreso, la elección que había ocurrido ese día. Y efectivamente, ahí está la foto de los 9, ha sido difundida: Eduardo Salguana, el Bajulón, el propio Freddy Díaz, Heidi Juárez, María Acuña, la hermanísima del dueño del partido, Chely Trigoso, Rocío Torres, Manuel García, Alejandro Soto, Magali Ruiz, en el comedor del Congreso. Es un almuerzo y, según los periodistas, pues Heidi Juárez, que ahora fue expulsada, acusada de haber grabado luego a Acuña y a Lady Jamones, pues Heidi Juárez llevó un vinito, hicieron su brindis, hasta aquí todo normal, todo en orden, nada grave. Pero luego de terminar su comida, los parlamentarios acudieron a visitar a Lady Camones a su despacho de la presidencia. Allí estuvieron aproximadamente 1 hora, según admitió el propio Salguana en una conferencia de prensa ayer. Y luego de eso, Freddy Díaz, junto con Idelso García, se van a la oficina de Eduardo Salguana a seguirla, a seguir chupando. Eso es otra cosa, ¿no? Una cosa es un brindis en el comedor a la hora de almuerzo, y otra cosa es seguirla por la tarde y hasta la noche en un despacho congresal. Según La República, allí estuvieron tomando 1 hora y media aproximadamente. Según Salguana, en realidad Díaz y García fueron a su despacho a disculparse nomás, a hablar, porque no iban a poder ir a una reunión más tarde con Acuña. Ya. Sea lo que sea que haya ocurrido, luego de eso Díaz ya se va a su despacho, en la noche ocurriría la violación. Está claro que en esta historia todavía quedan varios cabos sueltos, y toda la bancada de APP, o por lo menos los que están en esa foto, tendrían que ser llamados como testigos por la fiscalía para terminar de reconstruir ese día funesto. Y nos vamos con la última de Antauro, que ha desmentido el informe del INPE sobre las actividades manuales, las de Hello Kitty, que le sirvieron para reducir su condena. Cita textual de la entrevista que le dio a Infobae: no hago cojudeces. Según él, a lo largo de 17 años en la prisión, solo se dedicó a escribir sus 4 libros. Yo cumplí con mi trabajo con mis años en cana y ahora estoy libre. Que ellos, en la inoperancia del Estado, hayan querido inventar por no querer admitir mi trabajo intelectual es problema del Estado peruano. Esto pone en problemas al INPE, que tendrá que demostrar que efectivamente Antauro realizó los trabajos que sirvieron para justificar que se le redujera la pena. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados. Bien, ahí tenemos un informativo sobre hechos complementarios, y también para desarrollar algunos de los hechos que han informado sus compañeros. Para terminar en esta parte, vamos a ver brevemente un espacio de unos minutos de otro informativo.
Ayer, jueves 8 de septiembre, han pasado 3 cosas de las que sí o sí tienen que estar informados. Los 9 congresistas que bebieron alcohol junto a Freddy Díaz son los 9 integrantes de la bancada de Alianza para el Progreso, y eso no es lo peor de todo. 2 bancadas han presentado a sus candidatos a la presidencia de la mesa directiva y con ellos ya serían 7 los congresistas que competirán en las elecciones del próximo lunes. Y finalmente, una congresista fujimorista le ha enviado un oficio a nada menos que la fiscal de la Nación para que investigue a una cuenta de Twitter por hacer chistes. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, @diario de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapes y plines. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. Según la República, los 9 congresistas que bebieron alcohol junto a Freddy Díaz son los 9 integrantes de la bancada de Alianza para el Progreso, y eso no es lo peor de todo. Para la historia de hoy tenemos que estar al tanto de algunos detalles de los audios de César Acuña, pero también del caso de Freddy Díaz, el congresista denunciado por violación que acaba de ser suspendido. No te preocupes que si no recuerdas nada, ahorita lo vamos a hacer. ¿Recuerdas que en este video vimos que la Comisión de Ética aprobó por unanimidad un informe que recomendaba suspender por 120 días al congresista Freddy Díaz, pero en lugar de enfocarse en lo más importante, en la denuncia por violación, el informe decía que tenía que ser suspendido por haber tomado licor en el Congreso, por haber atentado contra la buena imagen de la institución y cosas así? Bueno, en una entrevista en RPP Noticias, Freddy Díaz y su abogada revelaron algunas cosas que se dijeron en el pleno del Congreso que por alguna extraña razón se mantuvo en secreto, y una de estas cosas fue que Freddy Díaz había admitido que consumió bebidas alcohólicas en las instalaciones del Congreso, pero que lo había hecho con otros 9 congresistas a los que se negó a identificar. Al principio se pensaba que los 4 congresistas que votaron en abstención en el debate por la suspensión podrían ser los que tomaron bebidas alcohólicas junto a Freddy Díaz, pero ayer, jueves 8 de septiembre, la República publicó el informe que estás viendo en pantalla, revelando que estos 9 parlamentarios son en realidad los 9 integrantes de la bancada de Alianza para el Progreso: Eduardo Salguana, Elba Julón, Heidi Juárez, Cheryl Trigoso, María Acuña, Idelso García, Rocío Torres, Alejandro Soto y Magali Ruiz. Según el informe, el almuerzo en el que se tomaron algunos vinos se dio el martes 26 de julio para celebrar la elección de la mesa directiva de Lady Camones, y el encuentro quedó registrado en imágenes como la que estás viendo en pantalla. Ayer a las 7 de la noche, la bancada completa de Alianza para el Progreso dio una conferencia de prensa para responder no solo por el informe de la República, sino también por los audios de César Acuña. Para empezar, Alejandro Soto dijo que es falso que la bancada haya consumido bebidas alcohólicas en el Congreso, aunque luego dijo que a lo mucho brindaron con copitas para celebrar, que no es ninguna coincidencia que Freddy Díaz haya dicho todas estas cosas porque se está vengando por haber sido expulsado y denunciado ante la Comisión de Ética, y que en el caso de los audios de César Acuña, todo se trata de una campaña de desprestigio orquestada por el gobierno de Pedro Castillo, ya que una de las 5 denuncias presentadas contra Lady Camones viene, según Soto, de Ronald Atencio, un asesor de Pedro Castillo que trabajó para el Ministerio del Interior. Por otro lado, Lady Camones se pronunció sobre la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima de determinar que no cometió ninguna infracción contra el principio de neutralidad. Dijo que si los audios de Acuña no constituyen una infracción administrativa, mucho menos un delito. Repitió muchas de las cosas que dijo en su primera conferencia de prensa sobre este tema, como que siempre ha tratado por igual a todas las bancadas y nunca tuvo preferencias, y que espera que la oposición, que ha anunciado hasta 7 candidaturas a la presidencia del Congreso, se decida por una sola, ya que necesitan fortaleza. Finalmente, Eduardo Salguana dijo que la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima demostraba que nunca cometieron ninguna falta, como lo vienen diciendo desde el principio, y que el martes, esto es muy importante, en la visita de la Fiscalía a la Comisión de Descentralización, donde estaba el proyecto de ley que César Acuña quería que se apruebe, Diana González, la presidenta de la comisión, dijo que no había recibido ninguna llamada de parte de algún congresista de Alianza para el Progreso. Si lo que dice Salguana es cierto, que la presidenta de la Comisión de Descentralización le dijo a la Fiscalía que no recibió ninguna llamada de Alianza para el Progreso, entonces estaría mintiendo, porque si revisamos el acta de la sesión ordinaria, el documento que registra todo lo que pasó en la Comisión de Descentralización el martes 31
de agosto, comprobaremos que a los pocos minutos de iniciada la sesión, Magali Ruiz, una congresista de Alianza para el Progreso que aparece en los audios, dijo exactamente lo siguiente. Abro comillas. Presidenta, buenos días. Presidenta, hay un proyecto 2903 emitido por el Ejecutivo donde declara la ley para poder hacer distrito a Alto Trujillo, en mi región La Libertad. Presidenta, le pido a nombre de mis hermanos de La Libertad priorizar esta iniciativa que son años que vienen luchando para hacer distrito y gestionar su propio presupuesto. Alto Trujillo carece de ciertos temas de servicio. Le pido priorice este proyecto. En conclusión, además de haber sido señalados como los 9 congresistas que tomaron bebidas alcohólicas junto a Freddy Díaz, a los que por cierto también habría que suspender por 120 días sin goce de haber, la bancada de Alianza para el Progreso insiste con que no hizo nada para favorecer la candidatura de César Acuña, pero hay un documento que demuestra que el 31 de agosto, es decir, 5 días después de que el proyecto de ley fuera presentado por el Ejecutivo y 2 días después de la reunión que fue grabada en audio, una congresista de APP le pidió a la presidenta de la Comisión de Descentralización que priorice el proyecto de ley con el que César Acuña quería ganar 120,000 votos. Ojo, solo para terminar, ayer jueves 8 de septiembre, la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, le ha enviado el oficio que estás viendo en pantalla al congresista Freddy Díaz para que entregue la lista de los 9 congresistas que consumieron bebidas alcohólicas en las instalaciones del Congreso, así que es probable que también se inicie un proceso contra ellos. Noticia número 2. 2 bancadas han presentado a sus candidatos a la presidencia de la mesa directiva y con ellos ya serían 7 los congresistas que van a participar en las elecciones del próximo lunes. ¿Recuerdas que en el video de ayer revisamos cómo va el tema de la elección de la nueva presidencia de la mesa directiva? ¿Recuerdas que vimos que solo 2 partidos, Acción Popular y Perú Libre, habían anunciado a sus candidatos? Bueno, ayer jueves 8 de septiembre, 2 partidos presentaron de manera oficial a sus candidatos. Podemos Perú, un partido que ya tiene la segunda vicepresidencia de la mesa directiva con Digna Calle, presentó a José Elías, congresista de la región Ica que forma parte del Consejo Directivo, y Cambio Democrático Juntos por el Perú presentó a Edgar Raimundo, congresista de la región Junín que forma parte de la Junta de Portavoces. Por otro lado, como señala este informe de la República, en Integridad y Desarrollo estarían pensando en presentar a Carlos Ceballos, un congresista de la región Puno que renunció a la bancada de Acción Popular en enero de este año por no estar de acuerdo con, abro comillas, los parámetros que definen el comportamiento político de los integrantes. Finalmente, según este otro informe de la República, Eduardo Salguana, de la bancada de Alianza para el Progreso, les ha dicho que todavía no deciden si van a presentar o no a un candidato, pero que la opción más viable sería que respalden a una sola candidatura del bloque democrático. Ojo, lo que dijo Lady Camones en la conferencia de prensa de ayer es totalmente cierto. Si tenemos en cuenta los anuncios de Acción Popular y Perú Libre, a los candidatos presentados por Podemos Perú y Cambio Democrático Juntos por el Perú, y a los candidatos voceados en bancadas como Avanza País, Integridad y Desarrollo y a Roberto Quiabra, son unas 7 candidaturas las que competirán en las elecciones del próximo lunes, y con tanta división va a ser bastante complicado llegar a un consenso. Y finalmente, noticia número 3. Una congresista fujimorista le ha enviado un oficio a nada menos que la fiscal de la Nación para que investigue a una cuenta de Twitter por hacer chistes. ¿Recuerdas a Tania Ramírez, la congresista fujimorista que se hizo conocida por grabar TikToks en horario laboral y que, tal y como reveló Hildebrand en sus 13 en abril de este año, fue detenida en un supermercado en el 2015 por tomar algunas cosas prestadas? Bueno, ayer jueves 8 de septiembre, la congresista le envió el oficio que estás viendo en pantalla a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra alguna autoridad a la que fiscalizaba cumpliendo con labores parlamentarias. No, contra una cuenta de Twitter que tiene su mismo nombre y publica chistes que, según ella, banaliza sus publicaciones, la difama y, lo más grave de todo, induce al error a los ciudadanos. Además de realizar esta importante actividad de control político a favor de todos los peruanos, la fujimorista le dice a la fiscal de la Nación que de pasadita haga algo contra otras 2 cuentas de Twitter que, desde el anonimato, la difaman y la calumnian solo por tener ideas distintas a las del gobierno. Tal como lo anuncié, he interpuesto una denuncia penal por suplantación de identidad agravada en contra de la cuenta Tania Ramírez y contra los que resulten responsables. El artículo 9 y numeral 2, artículo 11 de la ley 30.096 sanciona esta conducta. Me voy a defender siempre. Si revisamos el contenido de las cuentas denunciadas, notaremos que lo único que hacen es recordar el parte policial difundido por Hildebrand, que efectivamente registra que fue detenida en el 2015 en el supermercado Metro, ubicado en el cruce de las avenidas Gregorio Escobedo y Pershing, en el distrito de Jesús María, y que en su cartera encontraron varias cosas por las que no había pagado. En todo caso, los denunciados deberían ser el acondicionador Pantene, el desodorante Dove, el gel de ducha Nivea, las 2 agendas del 2015 y los 6 pares de medias por un monto de 202 soles con 25 céntimos
legítimos que saltaron a su cartera sin su permiso y que seguramente lo hicieron para perjudicarla porque apoyan al gobierno de Pedro Castillo. ¿Y tú qué opinas de todos estos casos? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos el lunes a las... Muy bien, ya hemos terminado de ponernos al día con noticias con relevancia constitucional. Como ven, es sencillo, jóvenes, para que puedan ustedes buscar. También pueden, ya les hemos dicho, los diarios digitalizados, todo ello. Bien, entonces ahora sí, vamos a pasar al desarrollo de la clase en esta etapa final. ¿Ok? No sé qué pasa con mi aparato de que demora para que suba. Ahí está, recién. Bien, entonces la clase de hoy día comienza con el sistema jurídico peruano. Para esto, en la clase anterior, nos faltaba explicar la relación entre Estado y Derecho. Como están ustedes viendo en la pantalla, el Estado, a través de distintos medios, como son la persuasión, la coerción o la disuasión, influye para inculcarnos las normas jurídicas que pertenecen al mundo del derecho. Pero básicamente porque a través de la coacción respalda y obliga para su cumplimiento en forma obligatoria. En este sentido, la Constitución es una norma jurídica y en este sentido la de más alto nivel de todo el sistema. Pero además también, como hemos visto en el artículo 14 de la Constitución también busca ser un conjunto de comportamientos y conductas. Por esa razón, la formación ética y cívica es parte de todo este proceso de la Constitución, ¿no? Bien, pero cuando las personas cumplen con el precepto establecido en la norma jurídica, lo que hacen es legitimar al emisor de la norma, porque estamos aquí en una relación de poder, y en este caso está hecha al más alto nivel, toda vez que el Estado tiene sus tres elementos fundamentales, dentro de los cuales, y el más importante, que es el poder político, encontramos nosotros al sistema jurídico, y también al sistema administrativo que es dado por el aparato de gobierno. Y esto viene a colación porque, como están ustedes viendo en esa frase que está resaltada en la parte superior, que corresponde al principio del capítulo 3 del Contrato Social, obra de Juan Jacobo Rousseau, literalmente dice pues que el más fuerte no lo es nunca lo suficiente para ser siempre el amo, si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. Entonces, en este sentido, estamos en presencia de una relación de poder. Toda relación de poder implica un elemento que manda y un elemento que obedece. Y esos son los componentes esenciales del poder político, que no es ni más ni menos que la dominación de unas personas sobre otras. Esa es una relación de poder en general, que en lo que concierne al Estado está relacionado con el poder político. Ahora bien, siempre el poder político se ha manifestado a través de algún tipo de norma. Desde esa perspectiva, la Constitución no es la primera forma jurídica de ordenación del poder, sino más bien la última. Y eso lo vemos claramente cuando, digamos, tras la Revolución Francesa y la aparición de la República, se hablaba del Estado de Derecho, en donde se giraba en torno a la ley, que era lo que reemplazó a la voluntad del rey o soberano, que era el que mandaba en forma absoluta y omnímoda dentro del Estado feudal. Con el correr del tiempo, ese Estado de Derecho ha evolucionado y hoy día estamos viviendo la época del Estado constitucional de Derecho, en donde el derecho ya no es solo la ley, sino ha elevado en un nivel superior que es la Constitución. En buena cuenta, la Constitución, si bien es cierto, es también una ley, no es una ley cualquiera, es una ley de leyes, es la ley máxima, la ley fundamental de todo el sistema. Bien.
En esa medida, pues nosotros volvemos acá a ver los elementos del Estado y vamos a encontrar de que estos tres elementos se fusionan para poder hablar de un determinado Estado. La pregunta es si las formaciones anteriores al Estado que tengan estos tres componentes también podrán ser considerados Estados. Bueno, en la medida en que eso se cumpla. Por ejemplo, el Tahuantinsuyo podría llamarse un Estado. Definitivamente ahí hay una amplia discusión. ¿Por qué? Porque el Tahuantinsuyo tenía un territorio, tenía una población, claro que sí, ¿ya? ¿Y tenía un poder político? No. Es ahí en donde difiere, porque no había propiamente un poder político representado por un sistema jurídico y un sistema de gobierno. Había un poder único que era detentado por el Inca y por sus representantes a nivel de las circunscripciones inferiores, pero no había un sistema jurídico propiamente porque no había un sistema de derecho. Lo que había era un sistema de normas éticas que se les daba contenido jurídico en la medida que la población los acataba y los cumplía en forma voluntaria. Por ejemplo, el famoso Amazú, Amaqueya y Amayuya, que no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas ocioso, que han quedado, han pervivido a través de todo el virreinato, pero porque a los españoles les convenía, pues, en mantenerlos, ya que no eran las únicas normas éticas. Por ejemplo, daré a manera de ejemplo un caso concreto que en la actual Constitución lo vamos a encontrar. Hay un artículo que reconoce la unión de hecho, unión convivencial, como parte de una relación entre varón y mujer, claramente definida. Esta es la llamada unión convivencial, que tiene sus antecedentes históricos desde la época inca y de la época pre-inca, en donde existía la institución del llamado Servinacui, o llamado también matrimonio a prueba, como una etapa previa a la conformación de una familia, en donde a partir de su constitución surgía un deber mutuo de fidelidad. No hay que olvidar que en todas las sociedades de esa época, la infidelidad, como otros actos, eran penados con la pena de muerte. Por ejemplo, aquí hay que ver claramente esto establecido. En la época de los incas existía la homosexualidad, claro que sí, pero también era penada con la pena de muerte como parte de las sanciones costumbristas que existían en la época, lo cual no implicaba que no hubieran, y la prueba más clara de que eso existía lo vemos en los huacos, en los llamados huacos de determinadas culturas, en donde vamos a encontrar claramente estas figuras. Sin embargo, como digo, eran sancionadas con penas capitales. Por cierto, en nuestra época, actualmente, también existen países en donde la homosexualidad es penada con la pena de muerte, aunque ustedes no lo quieran creer. En otra clase veremos claramente ese tema. Otro tema que tiene relación con esto que estamos hablando sobre poder es que más o menos a partir del año 1985 en adelante, se habla de la convivencia de tres poderes a nivel de cada país. El poder del Estado como un poder político de carácter oficial, en convivencia con el poder del capital, que es un poder mediático de carácter económico. Y un tercer poder que está constituido por la ciudadanía, que se le llama el poder fundante, porque a través de la elección, del sufragio electoral, la ciudadanía puede tomar decisiones que son fundamentales o esenciales para la existencia de un Estado determinado. Por ejemplo, en Chile acaba de suceder. Para que se convoque a la convención constituyente hubo un referendo en donde mayoritariamente se optó porque querían una nueva constitución. Luego de establecerse la convención constitucional, se elaboró una nueva constitución. El domingo pasado se produjo el plebiscito, allá se le llama plebiscito, entre nosotros se llama referendo. Entonces, con el resultado del plebiscito resulta que más del 60%, creo que son 62%, han votado uniformemente por el no, que no quieren esa constitución.
¿Eso es bueno o es malo? Pues depende del análisis que se tenga. Por ejemplo, desde el punto de vista de la Constitución, es un acuerdo de voluntades, es una conciliación de intereses, ¿ya? Y en este sentido, nosotros, ¿hay alguien que está con su micro abierto? A ver, entonces, en este sentido, por ejemplo, en Chile, el pueblo no ha aprobado esa constitución porque quieren otra constitución. No es esa. Entonces, a raíz de eso es que el mismo domingo pasado el presidente Boric anunció que van a persistir en cambiar otro modelo de constitución, pero que esta vez será fruto del diálogo, de la concertación. Porque resulta que en la convención chilena que acaba de terminar, ha habido un importante porcentaje de participación de los sectores llamados marginados, como por ejemplo las comunidades indígenas, ¿ah? Que han estado allá por una ley de excepción, han estado representados. Y resulta, viendo los análisis, que generalmente estas poblaciones son ultra radicales. Y justamente con ellos ha sido imposible dialogar y como consecuencia es que elaboraron un mamotreto de constitución que no ha satisfecho a la voluntad del electorado chileno, lo cual no quiere decir que los chilenos no quieran una nueva constitución. Es similar es el caso peruano, ¿no? Entonces no se ha presentado todavía en este caso, pero entre nosotros podría darse la misma circunstancia. Para terminar esta parte, encontramos entonces que los tres elementos del Estado se condensan dentro de la Constitución, que es el instrumento jurídico y político a través del cual se regulan todos los, se configura el sistema jurídico peruano, cuyas características, conforme lo están viendo en la pantalla, son las siguientes. En primer lugar, pertenece al sistema romano-germánico. Esto viene a colación porque en el mundo existen diversidad de sistemas jurídicos. Para poderlo graficar, entonces vamos rápidamente aquí a compartir esta imagen. En el mundo existen estos sistemas jurídicos en general. Son 6 sistemas jurídicos. Del derecho civil o derecho romano-germánico, que es al que pertenece el sistema peruano, porque su origen es el antiguo derecho romano y el moderno derecho alemán del siglo XX. El derecho romano es la época del digesto, de la Roma de Ulpiano, Justiniano, etc., etc., de la sociedad de donde existía el Estado, las civitas, o llamado las ciudades-estado, que pertenecen a la sociedad esclavista. Luego tenemos el common law, derecho anglosajón, que es el derecho propio de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y los países que están alrededor. El derecho consuetudinario, que es el llamado el derecho de la costumbre, que también tiene su zona de influencia, que está en este caso establecido en la parte de China, básicamente. El derecho musulmán, el derecho talmúdico y el derecho mixto. Esos son los sistemas que existen en el mundo. Sin embargo, entre nosotros existe básicamente el derecho romano-germánico como una de las características esenciales de nuestro sistema jurídico. Bien, luego tenemos que este sistema jurídico se puede representar gráficamente a manera de un esquema piramidal que se rige por la jerarquía, o sea, los niveles de distintas clases de normas jurídicas que integran el sistema. Y por esta razón se le denomina a nuestro sistema pirámide jurídica,
también pirámide jurídica kelseniana, en homenaje a su creador Hans Kelsen. Ahí tenemos precisamente una gráfica en donde la teoría esta sostiene que las normas no están ubicadas a capricho, las distintas normas jerárquicas que existen, no responden al capricho de alguien, sino a la importancia, a la trascendencia del órgano que las emite. Por eso es que el poder constituyente está en el primer nivel, el poder legislativo en el segundo nivel, el poder ejecutivo en el tercer nivel, la administración pública en el cuarto nivel y nosotros los particulares en el quinto nivel. De donde tenemos 5 niveles de normas en nuestro sistema, todas ellas que van de arriba hacia abajo. En el primer nivel tenemos nosotros la Constitución Política del Perú, que es elaborada por el Poder Constituyente. Entre nosotros ha revestido la forma de una Asamblea Constituyente o también de un Congreso Constituyente a lo largo de las 12 constituciones que tenemos. Luego tenemos en el segundo nivel la ley, que es elaborada exclusivamente por el Poder Legislativo, pero que porque la misma Constitución lo autoriza, hay también otros órganos que emiten normas con rango legal. En este caso, el Poder Ejecutivo, a través de los decretos de urgencia y los decretos legislativos, pero también tenemos las ordenanzas, tanto regionales como municipales, de las ordenanzas de carácter general, que porque la propia Constitución así los ha reconocido, entonces también tienen este rango legal. También están los tratados, esos instrumentos jurídicos que firma el Estado. Inclusive el día de hoy hemos visto dentro de las informaciones propaladas el caso de la Convención de los Derechos del Mar, que es un tratado, pero que nunca ha sido aceptado a pesar de que tiene más de 30 años ya en giro, porque en el caso del Perú entra en contradicción con el concepto del mar territorial peruano, que tiene 200 millas marinas. Según la CONVEMAR, la Convención de Derechos del Mar, que el actual ministro de Relaciones Exteriores está empeñado en impulsar nuevamente, porque ya ha sido anteriormente rechazado. Resulta que solamente reconoce 10 millas marinas de mar territorial y las otras 190 millas las pone como de libre explotación para aquellos emporios que quieran utilizarlo. En el caso del Perú, inclusive eso ha generado problemas históricos con embarcaciones pesqueras, sobre todo de Grecia, el armador Onassis, para quien no recuerde. Onassis ya murió, ¿no? Pero era el esposo, se casó con Jacqueline Kennedy, la viuda de John F. Kennedy. Y entonces él era dueño de una poderosa armada pesquera, armada no, sino una poderosa flota pesquera que, digamos, diezmaba pues las especies marinas en los distintos lugares, en los distintos espacios del océano, de los distintos océanos. Actualmente nosotros tenemos a la flota pesquera rusa, hay flotas pesqueras americanas también, que constituyen tremendos barcos factoría, que constituye no solamente la producción pesquera a través del acto directo de recolectar los peces del mar, sino también su procesamiento y transformación industrial. Entonces, de esto conocemos bastante, porque aquí en el mar peruano se suele pescar la merluza, que es un pez altamente cotizado en Estados Unidos y en Europa. Entonces, entre nosotros siempre habían, o hasta ahora, no sé si habrá, pero yo sí recuerdo que iba a los terminales pesqueros y adquiríamos la merluza descabezada, que eran los paquetes que por parte de los convenios de autorización a estas embarcaciones rusas tenían que brindar para el consumo del poblador peruano a precios bajos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si seguirán habiendo hasta ahora.
Pero bueno, entonces, también tenemos, ¿ves? Las normas del tercer nivel, y acá los vemos, ¿no? Como los órganos emisores. Entonces, desde este punto de vista, podemos representar de esta manera esa pirámide con 3 niveles de acuerdo a lo que está en el artículo 51, o también en estos 4 niveles que son las normas del órgano estatal. Pero un cuadro más completo lo tenemos aquí en la imagen, que contiene a los 5 niveles, 5 distintos tipos de normas jurídicas que existen en nuestro país. Entre las normas de interés particular, las más importantes son las de los contratos. Por eso ustedes habrán escuchado seguramente de que se dice que los contratos son ley entre las partes, porque si bien es cierto, solamente vinculan a las partes contratantes, sin embargo, también el Estado a veces está sujeto aquí, sobre todo en los llamados contratos ley. ¿Ah? Es esta teoría, porque en los contratos ley el Estado interviene como un contratante particular, pero ese contrato tiene un rango legal que no se puede cambiar ni siquiera por norma legal, como garantía constitucional está ahí. Son los llamados contratos de seguridad y estabilidad jurídica, que se brinda sobre todo cuando estaba de moda la privatización de las empresas estatales. Todas ellas tienen suscritos estos contratos leyes, que también lo van a encontrar ustedes, creo que está en el artículo 52 de la Constitución, 62 de la Constitución, si mal no recuerdo. Pues bien, entonces aquí tenemos, ya para finalizar la clase del día de hoy, el artículo 51 de la Constitución, que es la base de esta división. Ahí tienen ustedes el texto, que tiene 2 partes. La primera es la jerarquía de normas, que a partir de la cual tenemos las normas en 3 niveles. El nivel fundamental, que es la Constitución, el nivel legal, que son las leyes, y los niveles sublegales, que son todas aquellas que están abajo de las leyes. Pero, por otro lado, también tenemos el principio de publicidad de la ley en el segundo párrafo del artículo 51. Y lo cual es necesario porque según la propia Constitución, en el artículo 109, cuyo texto ustedes tienen a la vista, es un requisito esencial para su vigencia, de la vigencia de las leyes en general, ¿ya? Que es que rigen a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial. O sea, las leyes tienen que ser publicadas necesariamente en el diario oficial, que es el peruano. Pero resulta que la ley también se puede entender en sentido, este es el sentido formal, la norma que es aprobada y creada por el Congreso. Pero también la ley puede ser entendida en sentido material como cualquier tipo de norma estatal. En este sentido, rige también, sigue rigiendo el principio de publicidad, porque resulta que la publicidad de la ley consiste en la publicación de la norma legal, pero que si bien es cierto, a través del Congreso se hace en el peruano, resulta que no todos los organismos estatales se publican en el peruano. En el peruano se publican las leyes y las normas más importantes, pero las demás se publican a través de las páginas web. Por eso es que, como consecuencia de la ley de transparencia y acceso a la información pública, todos los organismos del Estado, ¿ya? Los organismos públicos tienen la obligación de tener una página web en la cual hay lo que se llama un link de transparencia, en la cual se publican todas las normas, toda la normatividad reglamentaria de la institución respectiva. La pregunta es si la Universidad Nacional del Callao también se sujeta a esto. Por supuesto que sí. Entre nosotros tenemos un portal web que es www.unac.edu.pe, que es de educación del Perú. El peruano también tiene su página web, que es www.elperuano.com.pe. Com viene de comercial, ¿ya? Funciona como un ente comercial privado cualquiera. Pues bien, entonces, en esa medida nosotros tenemos ya delimitado, estamos listos para ingresar ya a estudiar el sistema jurídico propiamente dicho a partir de la próxima clase.
Bien. Entonces, con esto estamos finalizando la clase del día de hoy, chicos. ¿Alguna pregunta sobre el particular? Bien, entonces estamos finalizando la grabación y también la clase.